Tú decidiste dar play. Nadie te obligó, nadie te amarró a la silla. Tú viste el título, sentiste algo, curiosidad, molestia, quizás incomodidad, y aún así le diste play. Recuerda eso, porque es importante. Lo que vas a escuchar no es un ataque, es una pregunta, y la pregunta es tuya desde el momento en que decidiste quedarte. Déjame decirte de una vez cómo funciona esto, para que no haya malentendidos. Yo no vengo con emociones, vengo con evidencias, con referencias, con fechas, con textos, con citas que tú mismo puedes verificar, y te voy a pedir que las verifiques. No me creas a mí, revisa. Abre el texto. Si lo que digo no está ahí, ciérralo y siga con tu vida. Pero si está ahí, entonces va a tener que hacer algo con eso. Y aquí va lo segundo. Y esto es lo que más gente no espera. Yo no estoy de ningún lado. No estoy del lado del yeshiva contra la iglesia. No estoy al lado de la iglesia contra la yeshiva. Tengo una sola vara en la mano, y esa vara es el Tanakh. Y esta vara corta parejo. Corta al rabino que añadió lo que Hashem no mandó, y corta al cristiano que contradijo lo que Hashem sí mandó. La misma vara, el mismo filo para todos. Porque si yo critico a uno, le doy pase libre al otro. Entonces no estoy usando un principio, estoy usando un arma, y un principio que aplicas solo a tu enemigo y nunca a ti mismo. No es un principio. Que te quede claro desde el minuto 1. Aquí la vara mide a todos. Y lo último, antes de empezar, esto no es contra ninguna persona. No es contra el judío que ama a Hashem y estudia con sinceridad. No es contra el cristiano que busca la verdad con el corazón limpio. Yo no tengo nada contra la gente. Tengo algo contra las enseñanzas que se levantaron por encima del texto y le taparon los ojos al que busca. Esto es bisturí, no es burla. El bisturí corta para sanar, y a veces para que algo sane de verdad, primero hay que herir, tiene que abrir. Va a doler un poco, pero el que aguanta hasta el final no sale herido, sale viendo. Así que respira, baja la guardia. No tienes que estar de acuerdo conmigo, solo tienes que mirar el texto conmigo. Empecemos. Tú decidiste dar play. Nadie te obligó, nadie te amarró a la silla. Tú viste el título, sentiste algo, curiosidad, molestia, quizás incomodidad, y aún así le diste play. Recuerda eso, porque es importante. Lo que vas a escuchar no es un ataque, es una pregunta, y la pregunta es tuya desde el momento en que decidiste quedarte. Déjame decirte de una vez cómo funciona esto, para que no haya malentendidos. Yo no vengo con emociones, vengo con evidencias, con referencias, con fechas, con textos, con citas que tú mismo puedes verificar, y te voy a pedir que las verifiques. No me creas a mí, revisa. Abre el texto. Si lo que digo no está ahí, ciérralo y sigue con tu vida. Pero si está ahí, entonces va a tener que hacer algo con eso. Y aquí va lo segundo, y esto es lo que más gente no espera. Yo no estoy de ningún lado. No estoy del lado del yeshiva contra la iglesia. No estoy al lado de la iglesia contra la yeshiva. Tengo una sola vara en la mano, y esa vara es el Tanakh. Esta vara corta parejo, corta al rabino que añadió lo que Hashem no mandó, y corta al cristianismo que contradijo lo que Hashem sí mandó. La misma vara, el mismo filo para todos. Porque si yo critico a uno y le doy pase libre al otro, entonces no estoy usando un principio, estoy usando un arma. Un principio que aplica solo a tu enemigo y nunca a ti mismo. No es un principio. Que te quede claro desde el minuto 1. Y aquí la vara mide a todos. Y lo último, antes de empezar, no es contra ninguna persona, no es contra el judío que ama a Hashem y estudia con
que estudia con sinceridad. No es contra el cristiano que busca la verdad con el corazón limpio. No, yo no tengo nada contra la gente. Tengo algo contra las enseñanzas que se levantaron por encima del texto y la taparon los ojos al que busca. Esto es como un bisturí, no es burla. El bisturí corta para sanar, y a veces para que algo sane de verdad, primero que hay que abrir. Va a doler un poco, pero el que aguanta hasta el final no sale herido, sale viendo. Así que mira y respira. Baja la guardia, no tienes que estar de acuerdo conmigo, solo tienes que mirar el texto conmigo. Empecemos. Antes de discutir si el Talmud tiene autoridad, tenemos que saber qué es, porque mucha gente lo nombran y no saben lo que está nombrando. Y yo no voy a pelear con un fantasma, voy a hablar de lo que la cosa realmente es, con respeto, con precisión. Empecemos por ahí, empezamos por arriba. La palabra Talmud viene de la raíz hebrea lamad. Lamad significa estudiar, aprender, enseñar, y de ahí sale talmid, que es alumno, y de ahí sale Talmud, que literalmente significa estudio o aprendizaje. Ya con eso te digo algo importante. El nombre mismo no dice revelación, no dice profecía, no dice palabra de Hashem, dice estudio de hombres. Guárdate eso. El Talmud tiene dos capas principales. Una se llama Mishnah, la otra se llama Gemara. Juntas forman el Talmud. Vamos una por una. La Mishnah. La palabra viene de la raíz Shana, que significa repetir. Repetir porque se transmitía repitiendo de memoria. La Mishnah es una colección de leyes, opiniones y discusiones de los sabios que llamaron Tanaim. Fue redactada y organizada según la tradición rabínica misma alrededor del año 200 de la era común, bajo Rabbi Yehuda Hanasi, en la tierra de Israel. Ahora, fíjate en esa fecha, año 200. Voy a volver a esa fecha en un momento porque es una bomba. La Mishnah está organizada en 6 órdenes grandes. En hebreo es Shisha Sedarim, las 6 órdenes. Y de ahí viene el apodo Shas, que es como muchos llaman el Talmud entero. Esas 6 órdenes son Zerarim, sobre agricultura; Moed, sobre fiestas y tiempos; Nashim, sobre la mujer y el matrimonio; Nisikim, sobre daño y leyes civiles; Kodashim, sobre lo sagrado y los sacrificios; y Tzaharot, sobre pureza. Y dentro de esas 6 órdenes hay 63 tratados que en hebreo se llaman Masechot. Masechtot es una obra enorme, organizada, detallada, hecha por manos humanas, con esfuerzo humano. Ahora, la segunda capa, la Gemara. Gemara viene de una raíz aramea, que significa completar o estudiar a fondo. La Gemara es el comentario sobre la Mishnah. Esa es la discusión que vino después. Los sabios de esta etapa se llamaron Amoraim. Ellos tomaron la Mishnah y la analizaron y la debatieron y la discutieron palabra por palabra durante siglos. Y aquí viene un dato que casi nadie te dice claro. No hay sola una Gemara, hay 2. Una se hizo en la tierra de Israel y se llama el Talmud Yerushalayim. El Talmud de Jerusalén, cerrado alrededor del año 400. La otra se hizo en Babilonia, lejos de la tierra de Israel, y se llama Talmud Balbi. Muchos lo conocen, el Talmud babilónico, cerrado alrededor del año 500 y 600 años. 2 Talmudim, 2 comunidades, 2 versiones, y el que casi todo el mundo usa hoy, el que tiene la autoridad práctica, no es el de la Tierra Santa, es la de la Babilonia, el de exilio. Recuerda ese detalle
también. Entonces, resumamos limpio para que nadie se pierda. Tanakh, la escritura, lo de arriba, el texto. Mishnah, año 200, la ley repetida y organizada por hombres. Gemara, del 400 al 600. El comentario y el debate sobre esa ley. Mishnah más Gemara igual al Talmud. Estudio, aprendizaje, obra de hombres sabios, dedicados, brillantes, muchos de ellos, pero hombres. Y nota lo que no dije. No dije que estuviera en el Sinaí. No dije que Hashem lo dictó. No dije que es profecía. Dije lo que es. Un estudio escrito por sabios cientos y cientos de años después de que el último profeta cerró su boca y de que el texto sagrado ya estaba completo. Eso no es un insulto, es una definición. Y la definición ya empieza a hacer las preguntas por sí sola. Porque si esto es estudio de hombres, hecho 200 años, 400, 600 años después, la pregunta cae sola. ¿Con qué autoridad se pone al nivel el texto que vino antes o por encima de él? Esa pregunta la vamos a contestar, pero primero en el próximo segmento, pon atención, vamos a clavar esas fechas con clavos que nadie puede sacar, porque la fecha, como ya dije, no tiene religión. En el segmento anterior te di las definiciones. Ahora vamos a clavar las fechas. Y presta atención porque aquí no estoy usando fuentes cristianas ni académicos seculares con agenda. Voy a usar las fechas que la propia tradición rabínica usa y enseña. Chabad, Sefaría, ustedes quizá ya son de estos, las academias. Sus números, no los míos, para que nadie pueda decir que inventé nada. Vamos a poner 3 clavos en la pared, 3 fechas. Clavo número 1. La Mishnah, la tradición rabínica misma, basada en la carta de Shariah Gaon, atribuye la redacción a Rabbi Yehuda Hanasi alrededor del año 200 de la era común, año 200. Este es el dato oficial de ellos. Clavo número 2. El Talmud Jerusalemi, el de la tierra de Israel, cerrado según la misma tradición alrededor del año 400 y según varias fuentes redactado de forma apurada, incompleta, porque los romanos estaban aplastando las academias en la tierra de Israel y los sabios tuvieron que huir. Clavo número 3. El Talmud Balvi, el de Babilonia, el que tiene la autoridad práctica hoy. Rav Ashi empezó a compilarlo a fines del siglo IV y se cerró alrededor del año 500. Algunos los extienden hasta el 600 con los Saboraim, que los siguieron puliendo otra vez, fechas de ellos, no nuestras, no mías. Ahora ya tenemos los 3 clavos en la pared, 200, 400, 500 al 600. Vamos a colgar la pregunta: ¿cuándo se cerró el Tanakh? ¿Cuándo murió la profecía en Israel? La misma traducción judía lo dice con claridad. La profecía cesó en Israel con los últimos profetas, Hagai, Zacarías, Malachi. Eso fue alrededor del siglo V, antes de la era común. El Talmud mismo en el tratado Yomá dice que cuando murieron los últimos profetas, Hagai, Zacarías y Malachi, el Ruach HaKodesh, el espíritu de profecía, se apartó de Israel. Escúchame bien lo que acabo de decir. El Talmud mismo reconoce que la profecía se acabó con Malachi, siglo V antes de la era común. Ahora saca la cuenta conmigo. No hace falta ser matemático. Malaquías, el último profeta, siglo V antes de la era común. La Mishnah, años 200 después de la era común. ¿Cuántos años hay en el medio? Más de 600. 600 años de silencio profético entre el último profeta y la Mishnah. Y para el Talmud Balvi estamos hablando de casi 1000 años después de la profecía, cuando se cerró. Deja que eso
te caiga. El texto sagrado, el Tanakh, ya estaba completo. La voz de la profecía ya se había callado. Hashem ya no estaba hablando por profetas. Y entonces 600 años después, 800 años después, 1000 años después, se compila un libro de hombres, sabios brillantes, pero hombres sin profecía, sin voz del cielo, sin un así dice Hashem detrás de ninguna de sus páginas. Y ese libro compilado en silencio profético se le pone el mismo peso que al texto que sí vino de la profecía. Y en la práctica muchas veces se le pone por encima, lamentablemente. Ahora déjame adelantarme a la objeción, porque ya lo oigo. Alguien va a decir, pero el contenido es antiguo, viene de Sinaí, solo se escribió tarde. Bien, ponga atención. Esa es exactamente la afirmación que vamos a examinar en el próximo bloque, pasuk por pasuk, porque una cosa es decir viene de Sinaí y otra cosa es probarlo en el texto. Y como dije en la apertura, si se están poniendo atención, afirmar sin texto no es argumento. Pero quédate con esto este bloque clavado y sellado. Las fechas no tienen religión. Años 200, años 400, 500, después del canon, después de la profecía. Eso no es un insulto, es un calendario. Y el calendario no miente. Y el próximo bloque, el próximo estudio, vamos a la raíz. ¿Existe siquiera en todo el Tanakh la frase Torah oral? ¿O es una construcción que se levantó sobre un texto que nunca la menciona? Vamos a buscarlo juntos en el texto. Ahora entramos a la pregunta que sostiene todo el edificio y la voy a hacer simple, tan simple que un niño la entiende. El sistema dice que en el Sinaí Hashem le dio a Moisés dos cosas, una escrita, la Torah que tienes en el rollo, y otra oral, una segunda Torah, transmitida de boca a boca, igual de obligatoria, igual de sinaítica, sin la cual dicen ellos ni siquiera sabrías cómo guardar el Shabbat, ¿verdad? Bien, si eso es verdad, tengo una sola pregunta, y es la pregunta que necesito que tú también hagas. ¿Dónde lo dice el texto? No es que donde lo dice un rabino del año 500, no donde está en la tradición. El texto, el Tanakh, los 24 libros, donde en una sola línea Hashem o Moisés dicen, y además te doy una Torah oral que no vas a escribir. Búscalo, te doy tiempo. No está, y aquí es donde se pone interesante, porque alguien me va a decir es que la Torah, que la oral no se podía escribir, por eso no aparece. Suena lógico hasta que miras lo que el texto sí hace. El Tanakh no tiene ningún problema en nombrar otros libros que ni siquiera tenemos hoy. Escuchamos esta lista en Bar Mibah, números 21, versículo 14. Aquí mismo la Torah cita el Sefer Milhamot Hashem, el libro de las guerras de Hashem, una antología de poemas sobre las victorias, un libro que se perdió, no la tenemos, pero la Torah lo nombró en Yeshayahu, en Josué capítulo 10, y otra vez en segunda de Samuel capítulo 1 se nombra el Sefer Yashar, el libro del recto, perdido también, pero nombrado. En Melahim una y otra vez se nombran las crónicas de los reyes de Israel y de Yehudá. En Devri Yamim, se nombran los registros del profeta Natán, los de vidente Gad, el Midrash del profeta Ido, los libros de profetas, registros, perdidos casi todos, pero el texto los nombró. ¿Ves lo que está pasando? El Tanakh nombra fuentes externas cuando existen. Las mencionan sin pena. Un cancionero de batallas, crónicas de reyes, registros de profetas. Hashem no consideró indigno dejar constancia escrita de esos libros existían. Entonces, contéstame ahora la pregunta con todo su peso. Si la Torah se molestó en nombrar un libro de poemas de guerra que hoy ni poseemos, si nombró crónicas de reyes, si nombró los registros de los profetas, ¿cómo es posible que jamás ni una sola vez en ninguno de los
24 libros mencione el cuerpo de enseñanza que supuestamente es la otra mitad de la revelación de Sinaí? La mitad sin la cual no sabrías ni guardar Shabbat. En serio. Aquí está la ironía que te tumba de la silla. Los libros que el texto sí nombró se perdieron. Y aún así sabemos que existieron. ¿Por qué? Porque el texto los nombró. La mención sobrevivió al libro. Pero la Torah oral, que supuestamente nunca se perdió, que se transmitió perfecta desde Sinaí sin un solo eslabón roto, el texto la ignora por completo, ni una sílaba. Dale la vuelta y míralo. Lo que se perdió lo conocemos porque fue nombrado. Lo que supuestamente nunca se perdió no fue nombrado ni una vez. Es exactamente al revés de cómo debería ser. Un Dios que documenta un cancionero de batallas perdido, pero se le olvida documentar la mitad más importante de su propia revelación, la mitad de la que depende toda la observancia. No, eso no se sostiene. Esa segunda Torah no era de él, o el texto escrito nunca lo necesito porque ya estaba completo. Y esa última palabra es la llave, completo. Salmo 19:8, Torat Hashem Temimá. La Torah de Hashem es Temimá, perfecta, completa, íntegra, sin que le falte una pieza. Piensa en esa palabra, Temimá. Lo que está completo no necesita una segunda mitad. Por definición, si te digo que algo está completo y luego te digo que le falta la mitad sin la cual no funciona, me estoy contradiciendo. O está completo o le falta la mitad, no las dos cosas. El texto dice que está completo, Temimá. El sistema dice que le falta la mitad oral. Esas dos afirmaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y yo le creo al texto. Y mira, déjame cerrarte el último escape porque ya lo veo venir. Alguien va a decir, pero que existieran otros libros prueba que había tradiciones fuera del rollo, y eso apoya la Torah oral. No tan rápido. Que existieran otros libros prueba una sola cosa, que Israel escribía. Eran un pueblo que con escribas, con poetas, con cronistas. Obvio que había más literatura, pero un cancionero de guerras no es una segunda Torah legal. Esos libros nunca fueron la fuente de un solo mandamiento, ni uno. La supuesta Torah oral, en cambio, dice que es la fuente de casi todos. No es la misma categoría. Una es literatura, la otra pretende ser ley revelada. Mezclarlas es el truco, no caigas en él. Entonces la pregunta se queda parada, sin respuesta, en medio de la sala. El texto nombró lo menor y lo perdido. No nombró lo que supuestamente era la mitad de todo. ¿Por qué? La respuesta es más simple. Lo que no requiere inventar nada es también la más incómoda. Lo nombró porque, como categoría revelada en el Sinaí, no estaba ahí. Y una Torah que el texto mismo llama Temimá, completa, no está pidiendo una segunda mitad. Está perfecta tal como Hashem la dio. Una sola para todos los que se aferran. En el próximo segmento vamos a ver qué pasa cuando ese sistema, el que no aparece en el texto, empieza a contradecirse a sí mismo, porque lo que viene de una sola voz no pelea consigo mismo. Y el Talmud, página tras página, pelea consigo mismo. En el bloque anterior te mostré que el texto nunca nombra la Torah oral. Ahora te voy a mostrar algo que el mismo sistema dice de sí mismo sin darse cuenta de que se está delatando. Empezamos con una verdad tan simple que da risa que haya que decirla. La verdad no pelea con la verdad. Lo que viene de una sola fuente perfecta, de una sola voz, no se contradice consigo mismo. Si Hashem dice algo y Hashem dice otra cosa y las dos son de Hashem, entonces o Hashem se equivocó o tú entendiste mal una de las dos. Pero Hashem en sí mismo no se contradice. La Torah escrita lo demuestra. Cuando parece que dos versículos chocan, el contexto los resuelve porque viene del mismo lugar, una voz, un autor. Cero contradicción de raíz. Guárdate eso, porque ahora viene la pregunta. El sistema
dice que la Torah oral vino del Sinaí, que Hashem se la dio a Moisés, vino con la escrita en el mismo monte, en el mismo momento, que es correvelada, igual de divina, igual de obligatoria. Bien, entonces abramos el Talmud. ¿Y qué encontramos? Desacuerdos. Página tras página. Beit Hillel dice una cosa, Beit Shammai dice lo contrario, Rabbi Eliezer dice esto, Rabbi Yehoshua dice aquello, Abaye contra Rava, esta opinión contra esa opinión, discusión sobre discusión sobre discusión. Cientos de ellas, miles. Tanto que tú mismo, cuando le respondiste a aquella persona en los comentarios, le pusiste el nombre exacto, el Sefer Machlokot, el libro de los desacuerdos, y le diste en el clavo. Ahora hazte la pregunta conmigo, despacio. ¿Por qué esta pregunta no tiene escape? Si la Torah oral vino del Sinaí, de la boca de Hashem, ¿por qué no concuerdan entre ellos? Hashem le dictó a Moisés dos respuestas opuestas a la misma pregunta. Le dijo, esto es puro y esto es impuro sobre la misma cosa. Le entregó a Beit Hillel una versión y a Beit Shammai la contraria. ¿El cielo está dividido en bandos? ¿Hashem vota? No, eso es absurdo. Y aquí está la tenaza, porque solo hay dos respuestas posibles, solo dos. No hay una tercera. Escúchalas bien. Opción A. Las contradicciones vienen del Sinaí. Es decir, Hashem mismo entregó opiniones opuestas, pero eso es imposible. Eso haría que Hashem se contradijera a sí mismo. Eso destruye la idea de una revelación perfecta. Ningún judío que tema a Hashem puede sostener esto porque es casi una blasfemia. Así que la opción A se cae sola. Queda la opción B. Opción B. Las contradicciones son humanas. Son hombres brillantes, dedicados, sinceros, muchos de ellos razonando, debatiendo, discrepando, como discrepan los hombres cuando construyen algo con su propia mente. Y esto es honesto, esto es respetable, tiene sentido. Pero fíjate lo que acabas de admitir si escoges la opción B. Si los desacuerdos son humanos, entonces no es del Sinaí, son estudio. Son razonamiento, son construcción humana, que es exactamente lo que la palabra Talmud significa, estudio, y exactamente lo que las fechas ya nos dijeron, compilados siglos después en silencio profético por hombres. ¿Ves la trampa que se cierra? No hay opción C, olvídate de eso. O Hashem se contradice, lo cual es imposible, o el Talmud es humano, lo cual es la verdad. Una de las dos. Y como Hashem no se contradice, la conclusión cae por su propio peso, de su propio material. Yo no lo empujé, ellos la escribieron. Ahora déjame adelantarme a mejor defensa, porque la tienen lista y quiero que tú la tengas lista también. Te van a decir las machlot, los desacuerdos no son sobre el contenido del Sinaí. Los principios son del Sinaí. Los desacuerdos son solo sobre cómo aplicarlos en casos nuevos. Suena lindo, ¿verdad? Suena bueno. Hasta que lo piensas 2 segundos. Porque si me dices eso, acabas de darme la razón. Acabas de admitir que la aplicación es razonamiento humano, no dictado del Sinaí. Perfecto. Eso es justo lo que digo. Si la aplicación es humana, entonces es estudio. Y el estudio se mide contra el texto. No se pone sobre el texto. Llámalo como quieras. Lo que es humano no es revelación. Y lo que no es revelación no se sienta en el trono del que sí lo es. No importa por dónde lo agarres, siempre regresa al mismo lugar. Humano es humano y humano se mide contra la Torah. Y aquí está el contraste que lo sella todo. El que quiero que nunca olvides en este video. El Talmud se divide. La Torah se mantiene. El Talmud tiene 2 versiones, el de Jerusalén y de la Babilonia, distintos entre sí. Tienen miles de desacuerdos internos
cambia de una academia a otra, pero la Torá esa fue siempre la misma en Israel, en el exilio, en el desierto, en Babilonia, para el sacerdote y para el labrador, para el nativo y para el ger que se aferra, una sola Torá, igual para todos. Y esto, los desacuerdos, las dos versiones, los miles de pleitos internos, esto me dicen que vino del Sinaí, el monte donde habló una sola voz. La Torá nunca cambió, una sola en toda la tierra para todo el que se aferra. Eso lo dice Bamidbar, número, una misma Torá, un mismo juicio para ustedes y para el ger. Una, no dos, no mil, una. Esa es la diferencia entre lo que hace el hombre y lo que da Hashem. El hombre debate y se divide. Hashem habla y se mantiene. En el próximo segmento vamos a entrar a las contradicciones específicas. No ya la lógica general, sino los casos concretos, donde el sistema choca consigo mismo y peor, donde choca con el texto que dice servir. Y vas a ver con nombre y número cómo el libro de los desacuerdos a veces no solo discute consigo mismo, sino que le da la espalda a la Torá. En el segmento anterior te mostré la lógica. O Hashem se contradice o el Talmud es humano. Ahora te voy a mostrar algo todavía más fuerte, porque esta vez no voy a usar mi lógica, voy a usar las palabras de ellos. 3 frases del Talmud mismo y las 3 juntas forman una pinza que se cierra sola. Confesión número 1. El propio Talmud en el Tratado Yomá, página 9b, dice esto, y lo cito: cuando murieron los últimos profetas, Hagai, Zacarías y Malachi, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se apartó de Israel. Esa es de ellos, no mía. El Talmud confiesa con su propia boca, el espíritu de profecía se fue, y que después de Malaquías ya no hubo profetas. Lo máximo que quedó, dicen ellos mismos, fue un bat kol, un eco lejano, una sombra de voz. Pero profecía de verdad se acabó. Ellos lo dicen. Guarda esa confesión. Ahora viene la segunda, confesión número 2. El mismo Talmud en el tratado Bava Batra, página 12a, dice esto, y también lo cito: Jajam Adif Minavi. El sabio es superior al profeta. Léelo otra vez. El sabio es superior al profeta. Ahora detente aquí conmigo un momento. ¿Ves lo que acabas de pasar? En una página confiesa el espíritu de profecía se apartó de ellos, y en otra página declaran que ellos, los sabios, son superiores a la profecía. Las dos cosas, el mismo libro. Y mira esto, no lo digo solo yo, uno de los rabinos más respetados del mundo moderno, comentando esta misma frase, reconoció que es palabra suya algo muy extraño, que los sabios que sabían que la profecía habían terminado con Malachi, que creían que lo máximo que se podía oír del cielo era un eco, estuvieran diciendo que no solo eran como los profetas, sino superiores a ellos. Hasta su propia gente reconoce que la frase es rara, y se pone peor, porque el versículo que usan para probar que el sabio es superior al profeta no dice eso. Es un juego de palabras. Toman Tehillim, Salmo 90, versículo 12, que habla de un corazón de sabiduría, y juegan con la palabra que suena parecida a profeta. El mismo rabino respetado que estoy hablando lo admitió, solo suspendiendo tu sentido critica ese versículo sirve de prueba. O sea, ni el versículo que citan dice lo que ellos quieren que diga. Ahora junta las dos confesiones y dime tú, que estás del otro lado de la pantalla. Dime tú la pregunta que cae sola. Si ustedes mismos confiesan que el espíritu de profecía se apartó, ¿con qué autoridad se declaran superiores a la profecía que admitieron no tener? Porque solo hay 2 posibilidades. Escúchalas. Posibilidad 1. Todavía tienen conexión con el cielo.
Entonces mintieron en Yomá 9b cuando dijeron que la profecía se fue. No se puede tener las dos. Posibilidad 2. De verdad la profecía cesó, como ellos dicen, y entonces, ¿desde qué lugar, desde qué espíritu un hombre sin profecía se declara superior a la profecía? Si el Espíritu Santo se apartó según su propia confesión, ¿qué espíritu queda operando cuando se sientan por encima de lo que ya no tienen? No estoy respondiendo a esa pregunta. La estoy dejando parada. Que cada quien la conteste en su corazón. Ahora viene la tercera confesión. Pon atención, la que sella la pinza. Confesión número 3. El horno de Ajnai. Ya traje ese tema anterior. Tratado Bava Metzia, página 59b. La historia es famosa. Rabbi Eliezer discute con los otros sabios sobre si un horno es puro o impuro. Él tiene la razón y para probarlo pide señales del cielo. Un árbol se arranca solo, un río corre hacia atrás, las paredes se inclinan y al final una voz del cielo misma, un bat call, declara que Rabbi Eliezer tiene la razón. ¿Y qué hacen los sabios? Rabbi Yehoshua se para y dice Lo ba shamaim hi. No está en el cielo. Y con eso rechazan la voz del cielo. Votan por mayoría en contra de lo que el cielo acaba de decir. Y ahí está la pinza cerrada. Confiesan que la profecía se fue. Se declaran superiores a la profecía y cuando la voz del cielo aparece, la rechazan en su cara. 3 confesiones, el mismo sistema contra sí mismo. Pero espera, porque aquí hay algo que casi nadie te dice y lo verifique. Para rechazar la voz del cielo citan 2 versículos. Uno es no está en el cielo, en Devarim 30, versículo 2, y el otro Shemot, Éxodo 23, 2. Tras la mayoría inclinarse, dice. Usan ese versículo para decir la mayoría decide, no el cielo. Pon atención. Pero ¿sabes qué dice ese versículo completo? Dice, no seguirás la mayoría para hacer el mal. Es una advertencia, es un versículo que te dice, cuidado con seguir la mayoría cuando la mayoría se equivoca. Y lo cortaron a la mitad, tomaron la parte que dice tras la mayoría y borraron la parte que dice no para hacer el mal. Invirtieron el versículo, lo pusieron a decir lo contrario de lo que dice. 2 versículos en una sola historia, los 2 sacados de contexto, los 2 invertidos. No está en el cielo, que en Deuteronomio 30 significa que la Torah está cerca de ti, accesible. Lo convirtieron en el cielo, no tiene voz aquí. Y no sigas la mayoría para el mal. Lo convirtieron en sigue siempre a la mayoría. El texto decía una cosa, lo hicieron decir la contraria. Y aquí está el remate, el que ancla todo esto en la Torah, no solo en sus contradicciones. ¿Por qué importa todo esto? Porque la Torah misma en Devarim capítulo 13 ya había puesto el filtro. Dice que si un profeta, alguien que con señales verdaderas, con poder real del cielo, te desvía del mandamiento que Hashem dio, no lo escuches, aunque la señal se cumpla. El criterio no es el poder, el criterio es la fidelidad al mandamiento. Ahora piensa con la lógica del cuanto más. Si la Torah te ordena rechazar hasta un profeta con señales reales cuando te desvías de la Torah, ¿cuánto más hay que examinar a un sabio que él mismo admite que no tiene profecía cuando se declara por encima de la profecía y añade lo que el texto no manda? No estoy llamando falso profeta a nadie. Escúcheme bien, no es eso. Lo que estoy mostrando es el principio. En la Torah ninguna autoridad, ni la más alta ni la profética, está por encima del mandamiento. La Torah puso el filtro sobre todos y un sistema que se pone sobre la profecía que confiesa no tener está parado exactamente donde la Torah dijo que nadie debe pararse. La Torah es consistente. Devarim 4:2. No añadirás, no quitarás. Devarim 13. Ni el profeta verdadero escapa al filtro si desvía.
Deuteronomio 30, la palabra está cerca de ti, no en manos de un comité. 3 testigos del mismo texto apuntando al mismo lugar. Y el Talmud, mientras tanto, se contradice a sí mismo en 3 páginas. La profecía se fue. Somos superiores a la profecía. Rechazamos la voz del cielo. Esa es la pinza y la cerraron ellos, no yo. La Torá no se contradice. Una sola Torá, una sola, consistente en toda la tierra para todo el que se aferra. El Talmud, en cambio, página contra página, se delata solo. En el próximo segmento seguimos con las contradicciones específicas donde el libro de los desacuerdos, Mahlojot, choca de frente con el texto que dicen servir. Hasta ahora te he mostrado contradicciones de lógica y de fechas. Ahora te voy a mostrar una contradicción que no es abstracta. Es una que te toca a ti si tú eres de las naciones, si tú eres alguien que se acercó a Hashem desde afuera y está en una sola página del Talmud. La misma página peleando consigo misma. Tratado Sanedrín, página 59. Lo puedes buscar, búscalo. En la Safari, en el internet. En esa página hay 2 rabinos y dicen cosas opuestas sobre el mismo tema. El tema es: ¿puede un no judío, un gentil, estudiar la Torah? El primero es Rabbi Meir. El Rabbi Meir dice algo hermoso. Dice, y cito el sentido: ¿de dónde sabemos que hasta un gentil que estudia la Torah es como un Kohen Gadol, como un sumo sacerdote? Y lo prueba con un versículo de la Torah mismo, ¿ok? Vaikra, Levítico 18, versículo 5, que el hombre los cumpla y vivirá por ellos. Y fíjate en el detalle fino de Rabbi Meir, lo que él señala. El versículo no dice que el sacerdote, el levita y el israelita los cumpla. Dice el hombre, Adam, el ser humano, cualquiera, el que sea. Si un hombre cumple los mandamientos, vive como ellos. Sin apellido, sin casta, sin pasaporte. Esa es la posición de Rabbi Meir y está anclada en el texto. La Torá dice hombre, no dice solo judío. Bellísimo. Eso es Or la Goim. Eso es luz a las naciones. Pero baja unas líneas en la misma página, en la misma, y aparece Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan dice lo contrario, dice, y cito, un gentil que se ocupa en la Torah, en el estudio, de la Torah, es reo de muerte por estudiar la Torah. ¿Y con qué lo prueba? Con el versículo de Devarim 33:4. Moisés nos ordenó una Torah, herencia de la congregación de Jacob, y lo interpreta así: es herencia para nosotros, no para ellos. Es nuestra, no de las naciones. Mira lo que acaba de pasar en una sola página. Un rabino dice: el gentil que estudia la Torah es como un sumo sacerdote. El otro dice: el gentil que estudia la Torah merece la muerte. Sumo sacerdote o pena de muerte. Por la misma acción. En la misma página. ¿Eso me dice que vino del Sinaí? ¿Hashem lo dictó a Moisés las 2 cosas? Es como un sumo sacerdote y merece la muerte sobre el mismo hombre haciendo lo mismo. No, esto es exactamente lo que vimos antes. 2 hombres razonando en desacuerdo. El libro de los desacuerdos, otra vez, delatándose solo. Pero quiero que vayas más profundo conmigo, porque aquí hay algo que va al corazón de todo este video. Mira los 2 versículos que usaron. Mira cuál es de quién. Rabbi Meir, el que abre la puerta, usó un versículo que habla de el hombre universal, abierto para todos. Vaikra 18:5. Rabbi Yohanan, el que cierra la puerta, usó herencia de Jacob y lo leyó como solo para nosotros, no para ellos. Cerrado, exclusivo, con techo. Y aquí está la pregunta que tienes que hacerte: ¿cuál de las 2 lecturas es la que respira como la Torah entera? Porque la Torah del principio al fin, ¿qué dice?
La Torah dice en Números capítulo 15, Bamidbar, Números capítulo 15, una misma Torah, un mismo juicio para ustedes y para el ger, que peregrina con ustedes. Una, igual, para el nativo y para el extranjero. La Torah dice en Yeshayahu, en el Tanakh, Isaías 56, al Ben Hanehar, el hijo del extranjero que se aferra a Hashem, yo lo traeré a mi monte santo, Hashem mismo, directo, sin comité que apruebe. La Torah dice, en el Tanakh dice Isaías 45, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Todos. Entonces, ¿cuál de los dos rabinos está leyendo la Torah, el Tanakh? ¿Y cuál está poniendo un techo donde la Torah puso una puerta abierta? Rabbi leyó hombre y vio a toda la humanidad como la Torah. Rabbi Yohanan leyó herencia y construyó un muro que la Torah no construyó. Tomó una palabra que significa tesoro entregado y lo convirtió en propiedad privada con guardia armado en la entrada. Y aquí viene lo que tienes que ver, porque es la trampa más grande de todo el sistema. Si el estudio de la Torah fuera reo de muerte para el gentil, entonces ¿cómo se convierte alguien? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo aprende el ger lo que tiene que cumplir si no puede estudiarlo? El sistema mismo se enreda en sus propias reglas, tanto como los comentaristas posteriores tuvieron que inventar excepciones. Bueno, si estudia con intención de convertirse, sí puede. Bueno, si estudia las 7 leyes, sí. Bueno, si es solo la Torah escrita y no la oral. Parche sobre parche sobre parche. ¿Por qué tantos parches? Porque la regla original choca de frente con la Torah, que nunca puso ese muro. Y yo te pregunto algo simple. ¿Tú crees que el Hashem que dijo una sola Torah para ustedes y para el ger mandaría a matar al ger por estudiar esa misma Torah? El mismo Hashem, el mismo aliento, es imposible. Una de las dos voces es la voz de Hashem y no es difícil adivinar cuál, porque una cita el hombre y la otra construye un muro. Esto, hermano, que escuchas es lo que quiero que entiendas con todo mi corazón. La Torah nunca te cerró la puerta. El sistema es en su peor versión, sí. Un rabino te llamó sumo sacerdote para estudiar. Otro te condenó a muerte por lo mismo. Tú no tienes que escuchar entre rabinos. Tú escoges el texto. Y el texto dice una Torah para todos los que se aferran. Esa puerta nunca estuvo cerrado para ti. Te dijeron que lo estaba. Te mintieron con media página, mientras la otra media página los desmentía. La Torah no se contradice, una sola, consistente para el nativo y para el ger. El Talmud en una sola página se condena a sí mismo, sumo sacerdote y pena de muerte lado a lado. Esa es la diferencia entre lo que da Hashem y lo que construye al hombre. En el próximo segmento seguimos, porque las contradicciones no terminan aquí. El sistema que te puso un techo fue construido irónicamente por conversos. Y eso, cuando lo veas, te va a dejar sin palabras. Ya viste la contradicción en la página. Un rabino te llama sumo sacerdote por estudiar la Torah. Otro te condena a muerte por lo mismo. Ahora te voy a mostrar algo todavía más irónico. Algo que el propio sistema admite sin darse cuenta de lo que está confesando. Te hago una pregunta. Los gigantes, los construyeron el sistema rabínico, los nombres más grandes del Talmud, los pilares sobre los que se levantó toda la estructura. ¿De dónde venían? Agárrate, porque esto no lo digo yo, lo dice sus propias fuentes. Chabad, Aish, los enciclopedias rabínicas, sus historiadores, no los míos. Rabbi Akiva, el hombre llamado por ellos mismos el fundamento de la Torah
oral, el más grande de los sabios del Talmud. Su origen, descendiente de conversos, de Gerim. Su linaje, según el propio Talmud, se remonta a Sísera, un general cananeo, un enemigo de Israel. El fundamento de la Torá oral venía de afuera. Rabbi Meir, su discípulo más brillante, el mismo Rabbi Meir que en la página anterior dijo, el gentil que estudia la Torá es como un sumo sacerdote. También descendiente de conversos, según la tradición de ellos, descendiente nada menos que de Nerón, el emperador romano, Shemaya y Abtalión. ¿Oído de ellos? Ok. Dos de los líderes más grandes del Sanedrín, los maestros de Hillel, el mismo Hillel que es columna de todo el sistema. Su origen, conversos, descendientes, según el Talmud, del rey Sennacherib de Asiria, otro enemigo de Israel, convertido en maestro de Israel. ¿Y qué pasa con Onkelos? El que tradujo la Torá al arameo, el Targum, que está impreso al lado del texto en casi todas las Biblias hebreas hasta el día de hoy. ¿Quién era? Un converso, un ger, sobrino del emperador romano, dicen. Se acercó desde afuera y su trabajo quedó grabado en el corazón del estudio judío para siempre. ¿Ves el cuadro? Míralo bien. El sistema rabínico, su Mishnah, su Talmud, su Targum, su Sanedrín fue construido en una parte enorme por Gerim, por conversos, por gente que vino de las naciones de Roma, de Asiria, de Canaán, de los enemigos mismos de Israel. Esa gente se aferró a Hashem, se acercó, estudió, se convirtió en los pilares. Y ahora viene la ironía que te tumba. Ese mismo sistema construido por conversos en su peor versión es el que le pone techo al converso. Es el sistema que produjo el linaje de Rabí Yohanan, el gentil que estudia la Torá, es reo de muerte. Es el sistema que tú quédate en tus 7 leyes. Es el sistema que mira al que se acerca hoy con sospecha, con muros, con primero el comité, primero la aprobación, primero demuestra. Piénsalo. Si la regla del gentil no estudia la Torá se hubiera aplicado estrictamente desde el principio, no habría Rabbi Akiva, no habría Targum de Onkelos, no habría Shemaya ni Abtalión. El sistema se habría estrangulado a sí mismo en la cuna. Los pilares que los sostienen nunca habrían podido entrar por la puerta que ellos después cerraron. El converso construyó la casa y la casa después le dijo al próximo converso, quédate afuera, espera, toca y pide permiso. Y déjame mostrarte algo, porque hay una historia en el propio Talmud que lo dice todo. Cuentan que un año al salir del Yom Kippur la gente acompañaba al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, pero cuando vinieron a pasar a Shemaya y Abtalión, los dos maestros conversos, la multitud dejó al sumo sacerdote y le siguió a ellos. El sumo sacerdote, ofendido, les soltó un insulto. Les dijo con desprecio que vayan en paz los descendientes de extranjeros, burlándose de su origen. ¿Y qué le respondieron estos dos gigantes que no se avergonzaron de venir de afuera? Le dijeron que vayan en paz los descendientes de extranjeros que hacen las obras de Aarón, de paz y de amor, y que vaya en paz el descendiente de Aarón que no hace las obras de Aarón. En otras palabras, mi sangre vino de afuera, pero mis obras son las de Aarón. Tu sangre viene de Aarón, pero tus obras no. ¿Lo ves? Hasta en su propio Talmud está la respuesta. La que cuenta no es de dónde vienes, es a quién te aferras y a qué haces. El converso que hace las obras de Aarón vale más que el sacerdote de sangre que no las hace. Y eso, hermano, es exactamente lo que dice la Torá, no el techo que vino después. Escuchen, la Torá. Porque la Torá nunca midió por sangre.
Midió por el corazón que se aferra. Abraham mismo fue el primer hombre que dejó su tierra, su parentela, su casa de idolatría y se acercó a Hashem desde afuera. El padre de todos fue en cierto sentido el primer ger. Ruth, el moabita, una extranjera, se aferró y de ella salió el rey David y de David la línea real. La Torah celebra al que se acerca, no le pone techo. Entonces cuando el sistema te mira hoy y te dice tú esperas, tú quédate abajo, tú no eres de los de nuestros, recuérdale todo esto. Recuérdale que sus propias columnas vinieron de donde tú vienes, que el fundamento de su Torah oral fue un descendiente de Cícera y que su Targum lo escribió un romano convertido. El muro que te ponen hoy lo levantaron manos de que entraron por la misma puerta que ahora te cierran. La Torah no se contradice, una sola por el nativo y para el ger que se aferra sin importar de qué nación vino. El sistema, en cambio, se delata otra vez. Construido por extranjeros que se acercaron, convertido en muro contra el extranjero que se acerca. Esa es la diferencia entre lo que da Hashem y lo que construye el hombre. Hashem abre la puerta y el hombre a veces la cierra detrás de sí mismo, olvidando que él también entró por ella. En el próximo bloque dejamos las contradicciones internas y vamos a la aplicación directa al pueblo real, al techo de las 7 leyes, a los intermediarios y a la verdad que ningún portero quiere que escuches, que Hashem llama a todos directo sin que nadie tenga que darte permiso. Salimos de las contradicciones internas. Ahora entramos a lo que más me importa de todo este video, porque ya no es teoría. Ahora hablamos de personas reales, de gente que ama a Hashem, que se acercó desde las naciones y que un sistema les puso un techo. Hablemos de las 7 leyes de Noé. Lo que dicen, el sistema noahita. Primero, seamos justos y precisos, porque yo no caracterizo a nadie. ¿Qué dice el sistema? Dice que el gentil, el no judío, como lo llaman, tiene 7 mandamientos: no adorar ídolos, no blasfemar el nombre, no asesinar, no robar, no tener relaciones prohibidas, no comer carne de un animal vivo y establecer tribunales de justicia. 7. Y dicen que si el gentil cumple esas 7, tiene un lugar en el mundo venidero y es llamado justo de las naciones. Y déjame decir lo que es verdad. Esas 7 cosas son buenas, son justas. No adorar ídolos, no asesinar, no robar. ¿Quién va a discutir con eso? Nadie. Como piso, como punto de partida, como mínimo moral para toda la humanidad, está bien. Ahora está la palabra, piso. Y aquí empieza el problema, porque lo que la Torah puso como piso, el sistema lo convirtió en techo. Déjame explicarte la diferencia, porque lo es todo. Un piso es desde donde empiezas. Un techo es hasta donde te dejan llegar. Y no son la misma cosa. Si yo te digo estas 7 son tu base, tu comienzo, ahora sigue subiendo hacia Hashem cuanto tu corazón quiera. Eso es un piso, eso es hermoso. Pero si yo te digo estas 7 son tu límite, hasta aquí no más, lo demás es de los judíos, tú quédate ahí abajo, eso es un techo. Y eso, hermano, no está en la Torah. Ahora ponga atención, porque esto lo verifiqué y es la grieta del sistema entero. ¿De dónde sacan las 7 leyes? Del Talmud. Tratado Sanedrín, página 56. Y cómo las derivan, las fuentes de ellos lo dicen con todas las letras. Toman 6 de ellas de una sola frase de Bereshit, capítulo 2, versículo 16, que según ellos mismos parece superflua, y de
ahí las exprimen como por interpretación. La séptima se la dan a Noah. Es decir, las 7 leyes no están escritas como lista en ninguna parte de la Torá. Son una construcción derivada, interpretación rabínica, Torah oral. Otra vez, ¿ves lo que pasó? El número 7, el techo de las 7, no es un mandamiento explícito de Hashem, es un cálculo de los sabios. Y sobre ese cálculo construyeron un muro alrededor del no judío. Tú tienes 7, ni una más. Las 606 son nuestras. Y aquí es donde la Torá los desmiente en su propia cara, porque cuando el extranjero, el ger, quiere acercarse más, ¿qué dice la Torá? Le dice, no, quédate en tus 7. Vamos a ver, Isaías 56, léelo. Hashem habla del Ben Hanejar, del hijo del extranjero, del que se ha unido a Hashem, y que le promete, le dice, guarda tus 7 leyes y quédate afuera. No, dice que lo traerá a su monte santo, que la alegrará en su casa de oración, que sus ofrendas serán aceptadas sobre su altar. ¿Y por qué? Porque por una condición, el que guarda el Shabbat, dice el texto, el que se aferra a su pacto. El Shabbat no es una de las 7 leyes de Noé. El Shabbat es de las otras, las exclusivas, y sin embargo ahí está Hashem en Isaías 56 invitando al extranjero a guardar el Shabbat y prometiéndole su monte santo por hacerlo. Hashem mismo rompió el techo de los 7 leyes en su propio texto. Invitó al ger a subir más alto que el piso que el sistema le quiso fijar. Y hay más. Mishlei, Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Hashem es aborrecer el mal. No dice el temor de Hashem para el judío. El temor de Hashem, Yirat Hashem, está abierto a todo el que tema. Los Yerei Hashem, los temerosos de Hashem, son una categoría de todo el Tanakh que no pregunta tu pasaporte. Números 15, otra vez, que ya conoces, una sola Torah, un solo juicio para ustedes y para el ger. No dice una Torah completa para ustedes y 7 reglas para el ger. Dice una, la misma. Entonces, ¿de dónde salió el techo? No de la Torah. La Torah puso un piso y dejó el cielo abierto hasta arriba. El sistema puso un techo y dijo hasta aquí. Y ahora déjame mostrarte algo incómodo, pero necesario, porque es la misma vara que uso para todos. Este movimiento, el de poner un intermediario entre el hombre y Hashem, el decir tú llegas hasta aquí y para más, pasa por nosotros, ese movimiento no es exclusivo del sistema rabínico. ¿Sabes quién más lo hace? El cristianismo. El cristianismo también toma al buscador y le dice, tú llegas a Hashem a través de nuestro mediador, a través de nuestro sistema, no directo. 2 sistemas distintos, pero la misma mecánica. Un portero donde Hashem puso una puerta. Y fíjate, no estoy diciendo que el judaísmo y el cristianismo sean la misma religión, no lo son, obviamente. El cristianismo cambió a Hashem por un hombre. Eso es mucho más grave, pero el efecto estructural de poner un intermediario, de decir el acceso pasa por nosotros, es lamentablemente lo comparten. Y la vara que mide a uno, mide al otro, porque en od milvado, no hay nadie fuera de él, y no hay nadie fuera de él, no deja lugar para porteros, ni de un lado ni del otro. Que quede claro, porque mido con cuidado. No estoy diciendo que cada rabino que enseña las 7 leyes lo hace de mala fe. Muchos son sinceros, creen que ayudan, creen que están dando un camino. Yo no juzgo corazones, yo mido el efecto de la estructura, y el efecto de la estructura es un techo donde la Torah puso cielo abierto. Entonces a ti que te dijeron quédate en tus 7, yo te digo, mira el texto.
Hashem en Isaías 56 invitó al extranjero a su monte santo para guardar Shabbat. Ahí lo dice en el texto. Si Hashem mismo te invitó más arriba del techo, ¿quién es el hombre para bajarte de vuelta? El piso es real, empieza ahí, pero el cielo sobre ese piso lo dejó abierto Hashem y ningún sistema tiene la llave para cerrarlo. La Torah no se contradice, una sola, un piso para empezar y el cielo abierto para subir, para el nativo y para el ger, que se aferra. El sistema le puso un techo de 7. Hashem en su propio texto lo rompió. Esa es la diferencia entre lo que da Hashem y lo que construye el hombre. Hashem abre hacia arriba. El hombre a veces pone un techo y cobra peaje en la escalera. En el próximo segmento vamos directo a esos peajes, a los intermediarios, a los que pusieron entre tú y Hashem y te dijeron que los necesitabas para llegar. Y al versículo que los borra a todos de un golpe. Ein od milvado. No hay nadie fuera de él. Hay quien compara la autoridad rabínica con la licencia de un médico y la comparación me encanta. Déjame usarla porque me da la razón a mí. Dicen así: nadie diagnostica sin ser médico, nadie construye sin ser arquitecto. El Estado da licencia y solo autorizado ejerce. Entonces dicen, solo los autorizados interpretan la Torah y nadie más. Suena fuerte hasta que lo piensas. Dime una cosa, ¿cómo sabes que un médico es médico de verdad? Verificas su licencia, su título, su credencial contra un registro, contra un papel que cualquiera puede revisar. La autoridad del médico se comprueba contra algo escrito, público, verificable. ¿Lo ves venir? El médico estudia libros de medicina que tú puedes abrir. El arquitecto sigue códigos publicados, el abogado la ley escrita, el profesor los textos de su campo. En todas esas profesiones la autoridad del experto descansa sobre un texto que el público puede consultar. Entonces apliquemos su propia regla a la Torah. Si la Torah funciona como la medicina, su autoridad también debe medirse contra un texto público, y ese texto existe, se llama Tanakh, está abierta, cualquiera lo puede revisar, yo, tú, el de al lado, pero la Torah oral no. Tú dices que viene de una transmisión sin documento, que no se verifica contra el texto escrito, que tienes que confiar sin poder comprobar. Y ahí se les cayó la comparación en la mano, porque ningún médico de verdad te diría, confía en mi diagnóstico, pero te prohíbo abrir el libro de medicina. Ninguno. Si lo hiciera, le quitaría la licencia ese mismo día. Pero eso es exactamente lo que pasa cuando se pone la Torah oral por encima del Tanakh y se dice no le puedes verificar contra el texto. Y hay algo más, algo que ellos mismos confiesan. El médico tiene autoridad mientras está conectado a la ciencia, a la fuente, pero ¿qué pasa si el médico admite que perdió la conexión con la fuente original o aún así sigue inventando diagnósticos nuevos? Su propio Talmud confiesa que la profecía cesó y el espíritu de profecía se apartó. Lo dice ellos, no yo. Entonces, con su propia analogía, si perdiste la conexión con la fuente, según tu propia confección, ¿con qué autoridad sigues legislando lo que el texto no dice y me prohíbes verificarlo? Mira, yo no estoy contra del experto. Un médico debe saber medicina. Un maestro de Torah debe conocer el texto. Eso es bueno, eso es necesario. Pero hay una diferencia enorme entre dos cosas. Una autoridad para enseñar el texto, para abrirlo, explicarlo, servirlo. Esa, bienvenida. 2, autoridad para ponerse encima del texto, para legislarlo, lo que el texto no dice, y para blindarlo contra verificación. Esa
No, el médico sirve a la medicina, no la inventa. El maestro sirve a la Torá, no la reescribe. Y ahí está el corazón de todo. El experto sirve al conocimiento, no se sienta por encima de él. El Talmud tiene valor cuando sirve a la Torá. La pierde cuando se pone por encima, no al revés. Su analogía llevada hasta el final dice exactamente lo que yo digo. El texto manda, el experto sirve, y el que quiera comprobar, abre el Tanakh. Ahí está, para todos, no detrás de una licencia que nadie te deja revisar. La Torah habla sola, tú la lees, tú sacas la conclusión, yo solo te abro los ojos al contexto. Ya viste el techo de las 7 leyes. Ahora vamos a algo más serio, porque un techo te limita, pero un intermediario, eso te separa. Y la cosa más peligrosa que un sistema puede hacer es meterse entre tú y Hashem. Déjame mostrarte la verdad más simple y más grande de todo el Tanakh, la que borra a todos los intermediarios de un solo golpe. Devarim capítulo 4, 35, y otra vez el versículo 39, mismo capítulo. Hashem dice de sí mismo en Od Milvado, no hay más fuera de él, no hay otro, nadie ni nada además de él. Piensa en lo que esa frase elimina. Si no hay nadie fuera de Hashem, entonces no hay lugar para un intermediario. No hay espacio para un portero. No hay una casilla de peaje en el camino hacia él. Porque para que haya un intermediario, tendría que haber alguien entre tú y Hashem. Y la Torah dice que no hay nadie entre. No hay nadie más. Solo él. Ahora, con eso clavado, mira lo que hacen los sistemas humanos, todos, sin excepción. El sistema te dice, para llegar a Hashem necesitas algo en el medio, y ese algo cambia de nombre según el sistema, pero la función es siempre la misma. Te ponen un peaje. En unos lados te dicen que necesitas las segulot, los amuletos, las prácticas con poder especial, el agua bendita, el hilo rojo, la fórmula correcta dicha por la persona correcta. En otros te dicen que necesitas los méritos de los muertos, que vayas a la tumba del Sadik, del justo que ya murió, y le pidas a él que interceda por ti, y el muerto santo te conecta con Hashem. Really? En otros te dicen que lo más importante es el guía, el maestro, el Rav, que sin el maestro correcto tu alma no encuentra el camino, que tú no puedes acercarte solo, que necesitas a alguien que te lleve de la mano hasta el trono. Mira, déjame ser justo, porque mido con cuidado. Un buen maestro que te abre el texto es una bendición. Aprender de alguien que sabe más es sabio. Yo mismo te estoy enseñando ahora, pero hay una diferencia abismal entre un maestro que te abre el texto y te dice míralo tú mismo, y un sistema que te dice tú no puedes llegar a Hashem sin mí en el medio. Lo primero sirve, el segundo te separa. Lo primero es un dedo que señala el texto, el segundo es un cuerpo parado entre tú y la puerta. Y todos esos intermediarios, los amuletos, los muertos, el guía indispensable, todos chocan de frente con 4 palabras: en Od Milvado. No hay más fuera de él. ¿Necesitas un amuleto para que Hashem te oiga? Entonces el amuleto tiene un poder que está fuera de Hashem, pero no hay nada fuera de él. ¿Necesitas que un muerto interceda por ti? Entonces ese muerto tiene un acceso que tú no tienes tienes derecho, pero no hay nadie entre tú y él. ¿Necesitas al guía para que tu oración suba? Entonces el guía tiene una llave que Hashem no te dio a ti, pero la Torah dice que no hay otro, solo él. Y aquí está lo que el Tanakh grita, página tras página, contra todos los porteros del mundo. Cuando Adán pecó, ¿quién lo habló? ¿Quién lo llamó? Hashem, directo. Akeka.
¿dónde estás? No mandó un intermediario. Cuando Agar, la egipcia, una extranjera, una sirviente, estaba sola en el desierto llorando, ¿quién la oyó? Hashem, directo. Y ella lo llamó a él Roí, el Dios que me ve, sin intermediario. Cuando Jonah huyó hasta el fondo del mar, dentro del pez, en la más oscuro, ¿a quién le oró? Directo a Hashem. Y desde el vientre del pez, en el lugar más imposible, fue escuchado, sin templo, sin sacerdote, sin intermediario. Tehilim, Salmo 145, 18, donde dice, cerca está Hashem de todos los que lo llaman, de todos. Y la condición de todos los que lo llaman en verdad. La condición no es el intermediario correcto. La condición es la verdad de tu corazón. En Deuteronomio 30, que ya conoces, la palabra no está en el cielo, no está al lado del mar, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para hacerla. Hashem puso su palabra a la distancia de tu propio corazón. ¿Quién es el hombre para alejártela y cobrarte por acercártela de nuevo? Escúchame, tú que estás del otro lado, si alguien te ha dicho que necesitas un intermediario para llegar a Hashem, que necesitas un amuleto, un muerto, una guía indispensable, una fórmula secreta, hoy te traigo la noticia más liberadora del Tanakh. No lo necesitas. Nunca lo necesitaste. Hashem está a la distancia de tu propia voz. Einor Milvado. No hay nadie en el medio, porque no hay nadie más que Él. Te pusieron un peaje en un camino que Hashem dejó abierto y gratis. Te cobraron por una puerta que nunca tuvo cerrada. Y la llave que te dijeron que ellos tenían, tú tuviste todo el tiempo en tu propio corazón, donde Hashem la puso. La Torah no se contradice. Un solo Hashem acerca de todo lo que lo llama en verdad, sin nadie en el medio, para el nativo y para el ger que se aferra. El sistema, en cambio, llena el camino de peajes. Esa es la diferencia entre lo que da Hashem y lo que construye el hombre. Hashem se acerca, el hombre cobra por el acercamiento. En el próximo segmento vamos a ver el balance, porque alguien me va a decir, entonces tú tiras todo, tú no crees en cumplir mandamientos. No. Y te voy a mostrar la diferencia exacta entre cumplir una mitzvah real que Hashem mandó y añadir lo que Él nunca pidió. La diferencia entre obedecer y inventar. Llegamos a una etapa que tengo que hacer por honestidad, porque después de todo lo que he dicho, alguien me va a acusar de algo, me va a decir, José, tú tiras todo, tú no crees en cumplir mandamientos, tú crees una Torah sin obligaciones. Y eso es falso, completamente. Y te lo voy a probar con dos historias de una sola letra, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la Yod. Porque aquí está la diferencia, que lo que es todo. Hay una diferencia abismal entre cumplir lo que Hashem mandó y añadir lo que Hashem no pidió, entre obedecer e inventar. Y el sistema, y también yo, vivimos o caemos en esa diferencia. Vamos a verla. Caso número uno de la Yod. El rey Salomón. La Torah en Devarim 17 pone una regla clara al rey. Le dice Lo Yarbe Lo Nashim, que no multiplique para sí mujeres. Y la Torah, cosa rara, hasta da la razón para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué hizo el rey más sabio de todos? Razonó, pensó, se dijo a sí mismo, esa ley es para que el corazón no se desvíe. Pero yo soy Shlomo, yo soy sabio, a mí no me va a desviar el corazón. La razón de la ley no me aplica a mí, yo puedo. Y multiplicó mujeres 1000. Dice el texto. ¿Ves lo que hizo? No negó la ley, hizo algo más sutil y más peligroso. La interpretó para escaparse de ella. Usó su sabiduría para anular el mandamiento, manteniendo la apariencia de que lo entendía mejor que nadie. Y el Midrash de ellos mismos lo cuenta hermoso. La letra Yod
la de Yarbe, subió ante Hashem a quejarse. Shlomo me está borrando de la Torah. Y Hashem respondió, Shlomo y 1000 como él pasarán, pero ni una yod de mi Torah será anulada. ¿Y cómo terminó la historia? El texto no lo esconde. Sus mujeres desviaron su corazón. Exactamente lo que la ley dijo que pasaría. El más sabio cayó en lo que la ley advirtió, porque pensó que su sabiduría estaba por encima del mandamiento. Esa es la primera lección. Cuando usas tu razonamiento para escaparte de lo que Hashem mandó claramente, aunque seas el más sabio, estás inventando, no obedeciendo. Y la yod, la letra yod que quisiste borrar, te sobrevive. Ahora el caso número 2. Y es lo opuesto exacto. Aquí la yod, la letra yod, no se quita, se añade y todo cambia. Abraham y Sara. Sus nombres originales eran Abraham y Sarai. Sarai con una yod al final, y cuando Hashem los llamó a su misión les cambió los nombres, y Sarai le quitó la yod y le puso un hey, Sara. Y según la Midrash, esa yod que le quitó a Sarai no se perdió, quedó guardada esperando. ¿Hasta cuándo? Generaciones, hasta que Moisés, antes de enviar a los 12 espías, tomó a su siervo Hoshea y le envió una yod al nombre, le agregó un yod. Hoshea se convirtió en Yehoshua, Josué, y esa yod añadida dice que la tradición fue una oración. Hoshea significa él salva, Yehoshua significa Hashem salvará. Moisés le puso el nombre de Hashem al frente del nombre de sus discípulos como protección para que no cayera en el plan de los espías. ¿Y funcionó? Sí, de los 12 espías, 10 cayeron. Trajeron el mal reporte, sembraron el miedo que condenaron a una generación. Pero Yehoshua, de la yod añadida, se mantuvo firme y fue uno de los 2 únicos que entró a la tierra. Ahora, junta las 2 historias y mira lo que enseña lado a lado. Shlomo quiso quitar una yod, escaparse de un mandamiento usando su sabiduría y cayó. Moisés añadió un yod, pero fíjate bien, no inventó un mandamiento nuevo. Hizo algo que la Torah ya permitía: orar, pedir protección, invocar el nombre de Hashem sobre alguien. No añadió una ley, añadió una oración dentro de lo que ya era legítimo. Esa es la diferencia exacta, hermano. Préstale toda tu atención, porque aquí está el balance de todo este video. ¿Qué es cumplir un mitzvah real? Es tomar lo que Hashem escribió y hacerlo. Hashem dijo, guarda el 7º día y no hagas trabajo, y tú guardas el Shabbat. Hashem dijo que se pongan tzitzit en las esquinas de sus vestiduras con un hilo de tzitzit, y tú te pones el tzitzit. Hashem dijo, en el primer día tomarán el fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, y tú tomas tu lulav y tu etrog en Sukkot. Hashem dijo, honra a tu padre y a tu madre, tú lo honras. Eso está escrito, eso es claro, eso no es invención de nadie, eso es obediencia pura y es hermoso, y es lo que te animo a hacer con todo mi corazón. Cumplir lo que Hashem escribió tal como lo escribió. Pero hay otra cosa, y es la que critico. Cuando el sistema toma lo que Hashem no escribió y lo convierte en obligación con peso de Sinaí, cuando te dice que la forma exacta, el detalle inventado, la cerca sobre la cerca, la regla sobre la regla, son ley divina igual que el texto. Y cuando como Shlomo usa el razonamiento para torcer lo que Hashem sí dijo claramente. Eso no es servir a la Torah, eso es ponerse sobre ella. Y aquí tengo que ser fino, porque la línea es delgada y la quiero clara. Una cosa es el principio que Hashem escribió, otra cosa es la implementación que el hombre le puso encima y luego declaró obligatoria como si Hashem la hubiera dictado. El principio es de Hashem. La implementación, cuando se impone con peso de Sinaí, sin estar en el texto, es de hombre. Y el problema nunca fue que un pueblo desarrollara una forma de cumplir. El problema es cuando es forma humana se viste. Esa forma humana se viste de revelación y se exige como si Hashem mismo la hubiera escrito, y se te prohíbe verificarla contra el texto. ¿Ves por qué no tiro nada? Yo no estoy en contra de cumplir, estoy a favor de cumplir lo que Hashem escribió, y
en contra de añadir lo que no escribió y llamarlo Sinaí. Las dos caras de un solo versículo, Devarim 4:2. No añadirás a la palabra que les ordeno y no quitarás de ella. No añadirás como el sistema cuando inventa o lo llama revelación. No quitarás como Shlomo cuando se escapó con su astucia. Las dos cosas violan el mismo mandamiento por lados opuestos. Y aquí está lo hermoso, lo que cierra el balance. La Yod, la letra más pequeña, la que casi no se ve, Hashem defendió con todo su poder. Ni una Yod será anulada. ¿Por qué? Porque si Hashem cuida hasta la letra más pequeña de su Torah, ¿con qué autoridad un hombre le añade renglones enteros que él nunca escribió y lo declara igual de obligatorias? El mismo Hashem que no deja quitar una yod, tampoco autoriza añadir un volumen y firmarlo con su nombre. La Torah no se contradice, cúmplela como está escrito. Ni le quites por tu astucia como el rey, ni le añadas por tu sistema y lo llames Sinaí como el portero. Una sola Torah completa, Tzamimá, para el nativo y para el ger, que se aferra. Esa es la diferencia entre lo que da Hashem y lo que construye el hombre. Hashem dio una Torah perfecta. El hombre a veces le quita con excusas y otras veces le añade con autoridad prestada. Y las dos cosas la Torah ya las prohibió. En el próximo bloque llevamos esta misma vara a la otra dirección, porque si fue honesto midiendo al sistema rabínico, tengo que ser igual de honesto con el otro lado, con el cristianismo y el mesianismo, que toman este mismo texto y también lo tuercen, también le quitan, también le añaden. La misma vara, el mismo filo para todos. Hemos llegado lejos. Hemos medido al sistema rabínico con una sola vara, el Tanakh. Vimos las fechas, vimos el silencio del texto, vimos las contradicciones, vimos el techo, los intermediarios, el balance entre obedecer e inventar. Y ahora, antes de cerrar esta primera parte, porque hay otra segunda, tengo que hacer algo que demuestra que mi vara no tiene dos filos, uno blando y uno duro. Tengo que girar la vara hacia el otro lado, porque si fui honesto midiendo a la yeshiva, tengo que ser igual de honesto midiendo a la iglesia. Y aquí muchos van a respirar incómodos. Los que venían disfrutando que yo critique el sistema rabínico ahora se van a poner tensos. Bien, recuerda lo que dije en la apertura. La vara corta parejo para todos. Y un principio que aplicas solo a tu enemigo y no a ti mismo no es un principio, es una arma. Yo no traje una arma, traje una vara. Entonces, giremos. El cristianismo acusa el sistema rabínico de algo y en eso tiene razón. Dice, ustedes toman el texto y le añaden tradiciones humanas. Cierto, lo vimos, pero aquí está lo que el cristianismo no quiere que notes. Ellos hacen exactamente lo mismo. Toman el texto y le añaden, le quitan, lo tuercen en la otra dirección, pero con la misma mano. Y déjame darte un solo ejemplo por ahora. Uno, para que veas el filo y guarda el resto para lo que viene. El Pesach, la Pascua. La Torah en Shemot, Éxodo 12, es clarísimo sobre el Pesach. ¿Qué hace en el centro de la mesa? ¿Qué hay en la mesa? Un cordero, el cordero de Pesach. Hashem lo manda con detalle. El cordero, su sangre en los postes, su carne asada, comida con matzá y hierbas amargas. El cordero es el centro, no es opcional. Es el corazón del mandamiento. Ahora ve al libro cristiano, a su famosa última cena, que ellos dicen que fue un Pesach, y busca el cordero en la mesa. No está. Desapareció. En su lugar pusieron pan y vino y los reinterpretaron como el cuerpo y la sangre de un hombre. Quitaron lo que Hashem puso en el centro, el cordero, y añadieron lo que Hashem nunca pidió, un sacramento nuevo. Devarim, Deuteronomio 4:2, violado en las dos direcciones a la vez. Quitaron el cordero, añadieron la cena en un solo acto. Y se pone peor porque su propio libro no se pone de acuerdo consigo mismo. ¿Cuándo fue esa cena? ¿Cuándo murió su Mesías? 3 de sus evangelios, los que llaman sinópticos, dicen que la última cena fue la cena de Pesach y que murió al día siguiente, pero el evangelio de Juan lo pone diferente. Juan lo pone muriendo antes, justo cuando se sacrificaban los corderos para hacer un
símbolo. Las dos cosas no pueden ser verdad. O la cena fue el Pesaj, o murió cuando se mataba el cordero el día antes. No las dos. Esto no lo invento yo. Sus propios estudiosos lo reconocen. Tienen que inventar dos calendarios distintos. Uno que cuenta desde el amanecer y el otro el atardecer, para tratar de reconciliar a sus 4 evangelios entre sí. Tienen que hacer moromas para que su libro no se contradiga sobre el día más importante de su historia. ¿Te suena familiar? Es el mismo tipo de moroma que el sistema rabínico hace para explicar sus propias contradicciones. La misma medicina, otra botella. ¿Lo ves? La misma vara que mide al rabino mide al cristianismo. El rabino añadió tradiciones al texto. El cristiano quitó el cordero, añadió una cena y ni siquiera su propio libro concuerda en qué día pasó todo. Y que quede claro, porque mido con cuidado. Igual que medí del otro lado, no es contra el cristiano que busca a Hashem con el corazón limpio. Yo salí de ahí. Conozco esa sinceridad. Es contra la enseñanza que se levantó sobre el texto y lo torció. Bisturí, no burla. La persona, no. La doctrina, sí. Y aquí está la diferencia que tengo que marcar con honestidad, porque no todo es igual. El sistema rabínico, en su peor versión, añadió. Se puso sobre el texto. Eso es grave. Pero el cristianismo fue más lejos. No solo añadió y quitó. Cambió a Hashem por un hombre. Dijo que un hombre es Dios. Que la Torá se abolió. Que un hombre muere por el pecado de otro. Que la Torá dice que cada uno responde por lo suyo. Eso es lo que la Torá dice. Tú eres responsable por lo tuyo. Eso ya no es añadir. Eso es otra raíz que ellos hacen. Y en Od Milvado no hay nadie fuera de él. No deja lugar para un hombre en el trono de Dios. Pero esa, hermano, es una conversación enorme y merece su propio espacio. No lo voy a apurar aquí. Al final, como una nota al pie, merece su propia mesa, su propio bisturí, su propio expediente. Y por eso aquí cierro la primera parte. Hasta aquí hemos puesto al Talmud en su lugar, lo que es y lo que no es. Vimos que tiene valor cuando sirve a la Torah y pierde autoridad cuando se pone por encima. Vimos las fechas, el silencio, las contradicciones, el techo, los intermediarios y el balance entre obedecer e inventar. Esa fue la primera mitad del trabajo, pero la vara no ha terminado de cortar. Falta la otra dirección, a fondo. Falta tomar el libro cristiano y el libro mesiánico y medirlos con el mismo Tanakh, pasuk por pasuk, con el mismo cuidado, sin miedo y sin odio. Falta mostrar cómo se tuerce el texto hebreo desde el otro lado y falta el mensaje que lo une todo, el que está por encima de los dos sistemas, que Hashem llama a todos directos, sin porteros y que nadie tiene que pedir permiso para obedecer su palabra. Todo eso viene en la parte 2. Si llegaste hasta aquí, gracias por mirar el texto conmigo. No te pedí que me creyeras, te pedí que verificaras. Sigue verificando, abre el Tanakh, mídelo todo, incluso lo que yo digo, contra el texto. Esa es la única vara que no miente. Nos vemos en el parte 2, una sola Torah, la misma, en toda la tierra, para todo el que se aferra. La Torah habla sola, tú la lees, tú sacas la conclusión, yo solo hablo los ojos al contexto. Te di mi palabra.